Marido gritó que esposa no tenía poder, pero ella enseñó la firma del juez y lo destruyó. El sol de octubre se filtraba a través de las cortinas de lino beige del comedor, creando patrones dorados sobre la mesa de caoba que Carmen había pulido esa misma mañana. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las gardenias del jardín, pero ni siquiera esa combinación familiar podía calmar los nervios que habían estado atormentándola durante semanas. Desde la ventana de su casa en la exclusiva colonia Providencia de Guadalajara, podía ver el tráfico matutino de la avenida López Mateos, donde los automovilistas se dirigían a sus trabajos mientras ella se preparaba para enfrentar otro día en su prisión dorada. Carmen Ruiz de Mendoza, de 42 años, observó su reflejo en el espejo del recibidor antes de dirigirse a la cocina. Su cabello castaño, siempre perfectamente peinado, enmarcaba un rostro que había perdido parte de su brillo natural durante los últimos años. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos color miel contaban la historia de demasiadas sonrisas forzadas y lágrimas contenidas. Vestía un vestido azul marino que Rodrigo había elegido para ella la semana anterior, porque según él, las esposas de empresarios importantes deben verse elegantes y apropiadas en todo momento. El sonido de la puerta principal al cerrarse con fuerza la sobresaltó. Los pasos firmes y familiares de Rodrigo resonaron en el vestíbulo de mármol, acompañados por el tintineo de sus llaves y el sonido sordo de su maletín al caer sobre la consola de la entrada. Carmen respiró profundamente, preparándose mentalmente para lo que sabía que venía. «Carmen, ¿dónde está mi camisa azul claro?» La voz de Rodrigo atravesó la casa como un trueno distante, cargada de esa impaciencia característica que había definido su relación durante los últimos 15 años. «Está en el closet, segundo cajón, lado derecho», respondió Carmen desde la cocina, manteniendo un tono calmado mientras terminaba de preparar el desayuno que él esperaba encontrar listo cada mañana, a las 7:30 en punto. Rodrigo Mendoza era un hombre imponente de 47 años, con una presencia que llenaba cualquier habitación a la que entrara. Su cabello negro, apenas salpicado de canas en las sienes, estaba siempre perfectamente peinado hacia atrás. Sus ojos oscuros tenían esa intensidad que había seducido a Carmen cuando eran jóvenes, pero que ahora solo le causaba ansiedad. Medía 1,85 m, y su complexión atlética era resultado de las horas que pasaba en el gimnasio del club deportivo, no tanto por vanidad como por la necesidad de descargar las tensiones de dirigir Mendoza y Asociados, la empresa inmobiliaria más exitosa de Jalisco. Cuando Rodrigo entró a la cocina, el ambiente cambió inmediatamente. Llevaba puesta la camisa que Carmen había mencionado, pero su expresión no mostraba gratitud sino molestia. Sus ojos escanearon la mesa como un inspector buscando defectos. Los huevos rancheros con salsa verde, frijoles refritos, tortillas recién hechas, jugo de naranja natural y café de olla. Todo estaba exactamente como a él le gustaba, pero Carmen sabía que eso no garantizaba nada. «El café está frío», declaró Rodrigo después de tomar un sorbo, aunque Carmen sabía que acababa de servirlo. «Disculpa, mi amor. Te traigo uno recién hecho», respondió Carmen, dirigiéndose hacia la cafetera con movimientos automáticos que habían sido perfeccionados a través de años de práctica. Rodrigo se sentó a la cabecera de la mesa, desplegó el periódico El Informador y comenzó a comer en silencio. Carmen se quedó de pie junto a la barra de granito, tomando pequeños sorbos de su propio café mientras observaba a su esposo. Era un ritual que se repetía cada mañana. Él desayunaba mientras leía las noticias financieras, y ella esperaba cualquier comentario o instrucción que pudiera surgir. «Hoy tengo una reunión importante con los inversionistas de Monterrey», anunció Rodrigo sin levantar la vista del periódico. «Van a quedarse a cenar. Quiero que prepares algo especial. Nada de comida casera simple. Busca una empresa de catering y asegúrate de que todo sea perfecto». Carmen asintió, aunque sabía que su cocina era excelente y que sus invitados siempre elogiaban sus platillos. Pero había aprendido que contradecir a Rodrigo, especialmente en las mañanas, solo generaba conflictos innecesarios. «¿Cuántas personas serán?», preguntó Carmen, sacando ya su libreta donde anotaba todos los pendientes relacionados con los compromisos sociales de Rodrigo. «8, incluyéndome a mí».
Obviamente tú no vas a participar. Esta es una reunión de negocios seria, no una fiesta social, respondió Rodrigo con esa naturalidad que usaba para recordarle constantemente su lugar en su mundo. Carmen sintió el familiar nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. Por supuesto, ¿hay algo específico que quieras que evite en el menú? Usa tu sentido común, Carmen. Estas personas manejan millones de pesos. No pueden estar preocupándose por alergias o preferencias tontas. Pide algo elegante e internacional. Nada de mole o cochinita pibil. Necesitamos parecer sofisticados, no como una fonda del centro histórico. Las palabras de Rodrigo fueron como pequeñas puñaladas. Carmen sabía que él disfrutaba enormemente su mole poblano, especialmente el que ella había aprendido a preparar con la receta de su abuela. Pero frente a sus socios de negocios, todo lo que tuviera que ver con las tradiciones familiares de Carmen se convertía en algo poco sofisticado. El teléfono de Rodrigo comenzó a sonar, y él respondió sin siquiera disculparse con Carmen. Mendoza. Sí, ya revisé los contratos. No, ese precio no es negociable. Su voz se hizo más autoritaria mientras hablaba, caminando hacia su estudio privado que estaba al final del pasillo. Carmen aprovechó el momento de soledad para sentarse en el desayunador y revisar mentalmente su día. Después de llamar a la empresa de catering, tenía que ir al banco para depositar el cheque de la renta de una de las propiedades de Rodrigo, una tarea que él le había asignado porque, según sus palabras, al menos sirves para hacer mandados simples. Luego tenía que recoger la ropa de la tintorería, comprar flores frescas para la cena de esa noche y asegurarse de que la casa estuviera impecable. Pero lo que Rodrigo no sabía era que Carmen también tenía otros planes para ese día. A las 3:00 de la tarde tenía una cita en el despacho de la licenciada Patricia Vega, la abogada que había estado ayudándola en secreto durante los últimos 6 meses. Después de años de sentirse invisible e impotente, Carmen había comenzado a tomar medidas para protegerse y proteger su futuro. El sonido de los pasos de Rodrigo regresando a la cocina interrumpió sus pensamientos. Su expresión era aún más seria que antes, y Carmen pudo notar las líneas de tensión alrededor de sus ojos. «Hay cambios en los planes para hoy», anunció Rodrigo, guardando su teléfono en el bolsillo de su saco. «Los inversionistas quieren ver la propiedad de Chapala antes de la cena. Vamos a hacer una presentación completa ahí». Carmen conocía esa propiedad. Era una casa frente al lago que Rodrigo había estado desarrollando como un proyecto exclusivo de casas de descanso para ejecutivos de la Ciudad de México. Había estado involucrada en la decoración inicial, antes de que Rodrigo decidiera que sus gustos provincianos no eran apropiados para el proyecto. «¿Necesitas que prepare algo especial para llevar?», preguntó Carmen, esperando ser útil de alguna manera. Rodrigo la miró con una expresión que bordeaba la incredulidad. «Carmen, esto es una presentación de negocios de alto nivel, no un día de campo familiar. No necesito que empaques sándwiches en una canasta de mimbre». La condescendencia en su voz era tan familiar que Carmen ya ni siquiera se sobresaltaba. Simplemente asintió y comenzó a recoger los platos del desayuno. «Además», continuó Rodrigo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del comedor, «necesito que firmes algunos documentos hoy. Los dejé en mi escritorio. Es algo rutinario sobre una de las propiedades, pero necesito tu firma como esposa». Carmen dejó de lavar los platos por un momento. Durante su matrimonio, Rodrigo frecuentemente le pedía que firmara documentos rutinarios, y ella siempre lo había hecho sin cuestionarlo. Pero desde que había comenzado a estudiar Derecho en las clases nocturnas de la Universidad de Guadalajara, había desarrollado un conocimiento básico sobre contratos y propiedades que la hacía más cautelosa. «¿Puedo revisar los documentos antes de firmar?», preguntó Carmen tratando de sonar casual. Rodrigo se detuvo en seco y se volteó hacia ella con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en irritación. «¿Revisar los documentos? Carmen, llevamos 15 años casados. ¿Ahora vas a empezar a desconfiar de mí? Son papeles legales estándar que requieren la firma de ambos cónyuges. No es nada que tu limitado entendimiento de estos temas pueda realmente comprender». Las mejillas de Carmen se encendieron, pero no de vergüenza, sino de una ira contenida que había estado creciendo durante meses.
Solo quiero saber qué estoy firmando, Rodrigo. Me parece razonable. ¿Razonable? Rodrigo soltó una risa seca. ¿Sabes qué es razonable, Carmen? Que confíes en tu esposo, que es quien ha construido todo esto. Gesticuló hacia la casa que los rodeaba. Mientras tú te has dedicado a... ¿A qué exactamente? ¿A arreglar flores y ver telenovelas? Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. Era cierto que no tenía un trabajo formal, pero había dedicado años de su vida a mantener su hogar, a apoyar la carrera de Rodrigo, a criar a sus 2 hijos que ahora estaban en la universidad, y a mantener las relaciones sociales que eran tan importantes para el negocio de él. Además, Rodrigo no tenía idea de las noches que ella pasaba estudiando en su pequeño rincón del cuarto de servicio, donde había instalado un escritorio improvisado. No veo telenovelas, respondió Carmen, su voz temblando ligeramente. Y creo que tengo derecho a saber qué documentos firmo. Rodrigo se acercó a ella, y Carmen pudo oler su loción cara importada mezclada con el aroma del café. Su expresión era una mezcla de incredulidad y desprecio. Derecho, repitió, como si la palabra fuera algo gracioso. Carmen, tu único derecho en esta casa es el que yo te doy. Todo lo que tienes, todo lo que usas, todo lo que comes, viene de mi trabajo y mi inteligencia. Tú no tienes poder aquí. Nunca lo has tenido y nunca lo tendrás. Las palabras cayeron sobre Carmen como piedras, pero esta vez, en lugar de agachar la cabeza como había hecho tantas veces antes, ella levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. Tal vez te sorprendas de lo que puedo tener, Rodrigo. Fue una frase simple, dicha en voz baja, pero algo en el tono de Carmen hizo que Rodrigo la mirara más atentamente. Por un momento pareció desconcertado, como si estuviera viendo a una extraña en lugar de a la esposa sumisa que conocía. Pero el momento pasó rápidamente. Rodrigo sacudió la cabeza con una sonrisa despectiva. Por favor, Carmen, no te hagas la dramática. Solo firma los papeles y déjate de tonterías. Tengo cosas importantes que hacer hoy. Rodrigo tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral de la cocina. Ah, y Carmen, dijo sin voltear a verla, cuando regrese esta noche con los inversionistas, quiero que te mantengas en tu habitación. Esta reunión es demasiado importante para arriesgarnos a que digas algo inapropiado. Con esas palabras, salió de la casa, dejando a Carmen sola en la cocina. El sonido del motor de su BMW se desvaneció en la distancia, mezclándose con los ruidos matutinos del vecindario. El silbido del afilador de cuchillos, el claxon lejano del camión de la basura y el canto de los pájaros en el jardín. Carmen se quedó inmóvil por varios minutos, procesando la conversación que acababa de tener. Las palabras de Rodrigo resonaban en su mente. Tú no tienes poder aquí. Nunca lo has tenido y nunca lo tendrás. Se dirigió al estudio de Rodrigo, una habitación forrada de madera oscura con estantes llenos de libros de derecho comercial y economía, que él usaba más como decoración que como referencia. En el escritorio de nogal efectivamente había una carpeta beige con varios documentos. Carmen los tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Al principio el lenguaje legal le pareció confuso, pero gradualmente comenzó a entender lo que estaba viendo. No eran documentos rutinarios sobre una propiedad cualquiera. Eran papeles para transferir la propiedad de la casa donde vivían, la casa que había sido el hogar de sus hijos, la casa donde ella había invertido años de su vida creando un refugio familiar. Según los documentos, Rodrigo quería transferir la propiedad a nombre de una empresa llamada Desarrollos Monterrey S.A. DCV, una compañía que Carmen no reconocía. En la letra pequeña, encontró una cláusula que la hacía sentir mareada. La transferencia incluía la renuncia de cualquier derecho de habitación por parte de los actuales residentes. Carmen se sentó pesadamente en la silla de cuero de Rodrigo, sintiendo como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Rodrigo no solo le estaba pidiendo que firmara la venta de su casa sin consultarle, sino que estaba estructura la venta de manera que ella pudiera ser desalojada de su propio hogar. Sus manos temblaron mientras sostenía los documentos. Durante 15 años, había confiado ciegamente en las decisiones financieras de Rodrigo, creyendo que él siempre actuaría en el mejor interés de la familia.
Había firmado documentos sin leer, había aceptado explicaciones vagas sobre inversiones y propiedades, había permitido que él manejara completamente sus finanzas familiares. Pero esto era diferente. Esto era una traición directa. Carmen miró el reloj de pared del estudio. Eran las 9:15 de la mañana. Su cita con la licenciada Vega no era hasta las 3:00 de la tarde, pero sabía que no podía esperar tanto tiempo para hablar con alguien sobre lo que acababa de descubrir. Se dirigió a su habitación y del fondo de su closet sacó una pequeña caja de zapatos que había escondido detrás de las mantas extra. Dentro de la caja estaba su teléfono celular secreto, un dispositivo básico que había comprado con el dinero que había ahorrado de las compras del supermercado durante meses. Rodrigo no sabía de su existencia, y Carmen lo usaba solo para comunicarse con la licenciada Vega y para sus clases nocturnas. Marcó el número de la oficina de la abogada, esperando que pudiera atenderla temprano. Despacho de la licenciada Vega, buenos días, respondió la secretaria. Buenos días, habla Carmen Ruiz. Tengo una cita programada para esta tarde con la licenciada, pero he surgido algo urgente. ¿Sería posible adelantar la cita? Déjeme revisar la agenda. La licenciada tiene un hueco a las 11:00 de la mañana. ¿Le funcionaría? Carmen miró el reloj nuevamente. Tendría tiempo suficiente para llegar al centro de Guadalajara si salía inmediatamente. Perfecto. Ahí estaré. Carmen se cambió rápidamente, eligiendo un conjunto conservador pero profesional, un traje gris oscuro que había comprado secretamente y una blusa blanca. Se aplicó un poco de maquillaje para disimular las ojeras que habían aparecido durante las últimas semanas de estrés, y recogió su cabello en un moño elegante. Antes de salir, regresó al estudio de Rodrigo y fotografió cada página de los documentos con su teléfono secreto. Luego guardó los papeles exactamente como los había encontrado y salió de la casa. El viaje al centro de la ciudad en el autobús le dio tiempo para pensar. Mientras el vehículo atravesaba las calles familiares de Guadalajara, Carmen reflexionó sobre los cambios que habían ocurrido en su vida durante los últimos meses. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando su hijo mayor, Diego, la había llamado desde la Universidad Iberoamericana para contarle que estaba estudiando Derecho y que había aprendido sobre los derechos de las mujeres casadas en México. Mamá, le había dicho durante esa conversación telefónica que Carmen nunca olvidaría. ¿Sabías que las esposas tienen derechos legales sobre las propiedades adquiridas durante el matrimonio? ¿Sabías que no puedes ser desalojada de tu hogar sin procesos legales apropiados? Carmen no lo había sabido. Durante 15 años, había asumido que todo lo que poseían pertenecía exclusivamente a Rodrigo, porque él lo había comprado, él lo había negociado, él había firmado los contratos. Nunca se había cuestionado el hecho de que ella no tenía acceso a las cuentas bancarias, no conocía los detalles de las inversiones familiares, y no estaba incluida en las decisiones financieras importantes. Después de esa conversación con Diego, Carmen había comenzado a hacer investigación por su cuenta. Había ido a la biblioteca pública y había leído sobre los derechos conyugales en México. Había asistido a conferencias gratuitas sobre derecho familiar y, finalmente, había reunido el valor para contactar a la licenciada Patricia Vega, una abogada especializada en derecho familiar que tenía fama de defender ferozmente los derechos de las mujeres. La oficina de la licenciada Vega estaba en un edificio colonial restaurado en el centro histórico de Guadalajara, a solo unas cuadras de la catedral. Carmen llegó 10 minutos antes de su cita y se sentó en la sala de espera, observando las paredes cubiertas de diplomas y certificaciones legales. Había otras mujeres esperando también, y Carmen se preguntó si ellas estaban enfrentando situaciones similares a la suya. Señora Ruiz, la llamó la secretaria. La licenciada la puede recibir ahora. Patricia Vega era una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello corto plateado y una presencia que irradiaba competencia y confianza. Su oficina era un reflejo de su personalidad, organizada, profesional, pero con toques cálidos como fotografías familiares y una pequeña planta de jade en el escritorio. Carmen, dijo la licenciada, levantándose para saludarla con un apretón de manos firme. Me alegra verte.
aunque imagino que si adelantaste la cita es porque algo importante ha sucedido. Carmen se sentó en la silla frente al escritorio de la abogada y sacó su teléfono para mostrarle las fotografías de los documentos. Mi esposo me pidió que firmara estos papeles esta mañana. Me dijo que eran documentos rutinarios sobre una propiedad, pero cuando los leí, la licenciada Vega tomó el teléfono de Carmen y comenzó a examinar las imágenes, su expresión volviéndose más seria con cada página. Carmen, dijo finalmente, estos no son documentos rutinarios. Tu esposo te está pidiendo que firmes la transferencia de tu casa familiar a una empresa, renunciando a todos tus derechos de habitación. Eso pensé, respondió Carmen, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Puede hacer eso? ¿Puede vender nuestra casa sin mi consentimiento? No legalmente, respondió la licenciada Vega con firmeza. En México, los bienes adquiridos durante el matrimonio son considerados bienes mancomunados, sin importar a nombre de quién estén registrados. Tu esposo no puede disponer de la casa familiar sin tu consentimiento genuino e informado. Carmen sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Pero qué pasa si yo ya he firmado documentos similares en el pasado sin saber lo que estaba firmando? La expresión de la licenciada Vega se endureció. Esa es exactamente la razón por la que comenzamos a trabajar en tu caso hace 6 meses. ¿Recuerdas? Hemos estado preparando un expediente completo de todos los documentos que has firmado, y hemos estado construyendo un caso para proteger tus derechos. Carmen asintió, recordando las largas conversaciones que habían tenido durante las últimas semanas. La licenciada Vega había sido paciente y meticulosa, explicándole paso a paso cuáles eran sus derechos legales y qué opciones tenía para protegerse. «Hay algo más», dijo Carmen bajando la voz aunque estaban solas en la oficina. Esta mañana cuando le dije a Rodrigo que quería revisar los documentos antes de firmarlos, él me dijo que yo no tengo poder en nuestra casa. Me dijo que nunca lo he tenido y nunca lo tendré. La licenciada Vega se recostó en su silla, observando a Carmen con atención. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Carmen consideró la pregunta por un momento. Al principio me hizo sentir pequeña e impotente como siempre. Pero luego me enojé. Me enojé mucho. Porque he pasado 15 años de mi vida construyendo un hogar, criando a sus hijos, apoyando su carrera y manteniendo su casa. He sacrificado mis propios sueños y ambiciones para que él pudiera construir su imperio. ¿Y ahora me dice que no tengo poder? Carmen, dijo la licenciada Vega inclinándose hacia adelante, creo que ha llegado el momento de que le muestres a tu esposo exactamente cuánto poder tienes. Carmen sintió un escalofrío de nerviosismo y emoción. ¿Qué quieres decir? La licenciada Vega abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa con el nombre de Carmen en la etiqueta. Durante los últimos 6 meses hemos estado trabajando en varios frentes. Primero, hemos documentado todos los bienes que fueron adquiridos durante tu matrimonio, incluyendo propiedades, inversiones y cuentas bancarias que tu esposo pensó que podía mantener ocultas de ti. Carmen abrió los ojos con sorpresa. ¿Propiedades ocultas? Tu esposo tiene varios bienes registrados bajo nombres de empresas fantasma. Legalmente, como esposa, tienes derecho a la mitad de todos esos bienes. Segundo, continuó la licenciada, hemos estado construyendo un caso para demostrar que muchos de los documentos que has firmado en el pasado fueron obtenidos mediante engaño y coerción. Carmen sintió que su corazón latía más rápido. Y tercero, la licenciada Vega sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Tercero, ayer por la tarde, un juez aprobó una orden judicial que te otorga derechos legales inmediatos sobre todos los bienes matrimoniales. Tu esposo no puede vender, transferir o disponer de ninguna propiedad sin tu consentimiento explícito. Y si intenta hacerlo, puede enfrentar cargos criminales. Carmen se quedó sin habla. Durante meses, había sentido como si estuviera viviendo en una pesadilla de la cual no podía despertar. Había comenzado a trabajar con la licenciada Vega, más como un acto de desesperación que con una esperanza real de cambiar su situación. Pero ahora, por primera vez en años, sentía que tenía algo parecido al control. Eso significa, interrumpió la licenciada Vega,
que tu esposo está a punto de descubrir que la mujer que pensó que podía controlar y manipular durante 15 años ha estado jugando un juego completamente diferente. Carmen salió de la oficina de la licenciada Vega, con una copia certificada de la orden judicial en su bolsa, y una sensación de poder que no había experimentado en años. El sol del mediodía golpeaba las piedras del centro histórico, y los turistas caminaban entre las tiendas de artesanías y los restaurantes tradicionales. Carmen se detuvo frente a la Catedral de Guadalajara y respiró profundamente, sintiendo como si estuviera viendo su ciudad natal con nuevos ojos. Durante el viaje de regreso a casa, Carmen planificó cuidadosamente cómo manejaría el resto del día. Rodrigo esperaba que ella firmara los documentos y que organizara la cena para sus inversionistas, pero Carmen tenía otros planes. Llegó a casa a las 2:30 de la tarde. La propiedad se veía exactamente igual que cuando había salido esa mañana. El jardín perfectamente cuidado, la fuente del patio funcionando suavemente, las flores que había plantado el año anterior floreciendo en los parterres. Era difícil creer que esa misma mañana había descubierto que Rodrigo estaba tratando de venderla de debajo de ella. Carmen se dirigió inmediatamente al estudio de Rodrigo. Los documentos seguían exactamente donde los había dejado. Tomó una pluma del escritorio, y en lugar de firmar donde Rodrigo esperaba, escribió una nota corta en la primera página. No firmaré estos documentos sin revisión legal completa. Carmen. Luego llamó a la empresa de catering que había contactado esa mañana y canceló el pedido para la cena. En su lugar, decidió preparar ella misma una comida tradicional mexicana. El mole poblano que tanto le gustaba a Rodrigo, arroz rojo, frijoles de la olla y tortillas hechas a mano. Si Rodrigo quería avergonzarse de la cocina tradicional de su esposa frente a sus socios, esa era su decisión. Pasó el resto de la tarde cocinando con una energía que no había sentido en meses. Cada paso del proceso, tostar los chiles, moler las especias, revolver la salsa lentamente hasta lograr la consistencia perfecta, se sentía como un acto de afirmación personal. Esta era su cocina, su casa, su vida, y ya no iba a permitir que nadie la hiciera sentir avergonzada de quién era. A las 6:30 de la tarde, escuchó el sonido familiar del BMW de Rodrigo en la entrada, seguido por el ruido de varios vehículos más. Carmen se miró en el espejo de la cocina, se arregló el cabello y se preparó para la confrontación que sabía que estaba por venir. Rodrigo entró a la casa hablando animadamente en inglés con un grupo de hombres en trajes caros. Carmen pudo escuchar fragmentos de la conversación. Exceptional Investment Opportunity. Guaranteed Returns. Exclusive Development. «Carmen», gritó Rodrigo desde el recibidor. «¿Dónde está la cena?» Carmen salió de la cocina, secándose las manos en su delantal bordado. Los invitados de Rodrigo eran exactamente lo que había esperado. Hombres de mediana edad con expresiones serias y relojes caros, acompañados por asistentes jóvenes que tomaban notas en tablets. «La cena está lista», anunció Carmen con una sonrisa serena. «Preparé mole poblano con todos los acompañamientos tradicionales». La expresión de Rodrigo cambió inmediatamente. Sus ojos se oscurecieron y Carmen pudo ver la ira contenida en la tensión de su mandíbula. «¿Mole?», repitió, como si fuera una palabra extranjera. «Carmen, específicamente te dije que llamaras a un catering. Esto es una reunión de negocios seria». «El mole está delicioso», respondió Carmen tranquilamente. «Estoy segura de que a tus invitados les gustará probar auténtica cocina mexicana». Uno de los inversionistas, un hombre distinguido con cabello blanco, se acercó a Carmen con interés. «Señora Mendoza, ¿usted preparó mole poblano? Mi esposa ha estado tratando de aprender esa receta durante años. Es un honor poder probarlo preparado por una cocinera auténtica». Carmen sonrió genuinamente por primera vez en todo el día. «Será un placer servirles. La receta ha estado en mi familia durante generaciones». Rodrigo forzó una sonrisa, pero Carmen pudo ver la frustración en sus ojos. Por supuesto, Carmen es muy tradicional en la cocina. «Caballeros, ¿por qué no pasamos al comedor?» Mientras los invitados se dirigían al comedor, Rodrigo se acercó a Carmen y le susurró al oído con voz amenazante. «Espero que sepas lo que estás haciendo».
Esta cena podría costarme millones de pesos. Estoy segura de que todo saldrá bien, respondió Carmen, manteniendo su voz calmada, aunque su corazón latía aceleradamente. La cena transcurrió mejor de lo que Carmen había esperado. Los inversionistas elogiaron repetidamente la comida, hicieron preguntas sobre los ingredientes, y uno de ellos incluso pidió la receta para su chef personal. Rodrigo se vio obligado a mantener una fachada de orgullo por las habilidades culinarias de su esposa, aunque Carmen podía ver la tensión en cada movimiento de sus manos. Durante el postre, flan de vainilla con cajeta que Carmen había preparado esa tarde, la conversación se dirigió hacia los negocios. Carmen sirvió café y se preparó para retirarse a su habitación, como Rodrigo había ordenado, pero uno de los inversionistas la detuvo. «Señora Mendoza, ¿no va a acompañarnos para la presentación? Me imagino que usted debe conocer íntimamente las propiedades de las que vamos a hablar». Carmen miró a Rodrigo, quien parecía estar luchando entre su deseo de excluirla y su necesidad de mantener una buena impresión con sus potenciales socios. «Carmen no está involucrada en los aspectos técnicos del negocio», dijo Rodrigo finalmente. «Prefiere enfocarse en el hogar». «Qué lástima», comentó otro de los inversionistas. «En mis experiencias, las esposas frecuentemente tienen perspectivas valiosas sobre las propiedades residenciales. Después de todo, ellas entienden lo que las familias realmente buscan en un hogar». Carmen sintió una oportunidad y decidió tomarla. «Realmente me gustaría escuchar sobre los proyectos. He vivido en Guadalajara toda mi vida y conozco bien las diferentes colonias». Rodrigo no podía negarse sin parecer grosero frente a sus invitados, así que asintió rígidamente. «Por supuesto, mi amor. Tu perspectiva local podría ser útil». Se trasladaron al estudio de Rodrigo, donde él había preparado una presentación completa con mapas, fotografías y proyecciones financieras. Carmen se sentó discretamente en una silla en la esquina, pero prestó atención cuidadosa a cada detalle de la presentación. Rodrigo comenzó mostrando fotografías de la propiedad en Chapala que habían visitado esa tarde. Como pueden ver, esta ubicación ofrece vistas espectaculares del lago y acceso directo a la zona náutica. Estamos proyectando un desarrollo de 20 casas de lujo, cada una con valor de mercado entre 3 y 5 millones de pesos. Los inversionistas hacían preguntas técnicas sobre permisos de construcción, infraestructura y cronogramas de desarrollo. Carmen escuchaba con creciente interés, notando detalles que Rodrigo no mencionaba. El hecho de que la zona tenía problemas históricos de inundaciones durante la temporada de lluvias, que los permisos ambientales habían sido objeto de controversia local, y que varios desarrollos similares en el área habían enfrentado problemas legales. «El siguiente proyecto», continuó Rodrigo, cambiando a una nueva serie de fotografías, «es una remodelación completa de una propiedad histórica en el centro de Guadalajara». Carmen reconoció inmediatamente las imágenes. Era su casa, su hogar durante los últimos 15 años. «Esta propiedad», explicó Rodrigo, «tiene una ubicación privilegiada en Providencia, una de las colonias más exclusivas de la ciudad. La estructura actual será completamente renovada para crear un complejo de condominios de lujo». Carmen sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada encima. Rodrigo no solo estaba planeando vender su casa, estaba planeando demolerla y convertirla en un desarrollo comercial. Uno de los inversionistas estudió las fotografías con interés. «¿Cuál es el estatus legal de esta propiedad? ¿Ya tienen todos los permisos de demolición y construcción?» «Estamos en las etapas finales del proceso legal», respondió Rodrigo con confianza. «Solo faltan algunas firmas rutinarias de documentos». Carmen entendió inmediatamente a qué se refería. Los documentos que había dejado sin firmar en su escritorio esa mañana no eran solo para transferir la propiedad, eran para autorizar su demolición. «¿Y los actuales residentes?», preguntó otro inversionista. «¿Hay algún tema de desalojo que necesitemos considerar?» Rodrigo sonrió con esa confianza arrogante que Carmen conocía tan bien. «No habrá ningún problema con los residentes actuales. Tengo la situación completamente bajo control». La forma en que dijo, completamente bajo control, mientras miraba brevemente hacia Carmen, hizo que ella sintiera una mezcla de ira y determinación que nunca había experimentado antes. En ese momento,
Entendió completamente la magnitud de la traición de Rodrigo. No solo estaba tratando de desalojarla de su hogar, estaba planeando destruir físicamente el lugar donde había criado a sus hijos, donde había construido sus recuerdos más preciados, donde había invertido su alma durante década y media. La reunión continuó por otra hora, con Rodrigo detallando cronogramas de construcción, proyecciones de ganancias y estructuras de inversión. Carmen escuchó cada palabra, tomando notas mentales que sabía que compartirían con la licenciada Vega al día siguiente. Finalmente, los inversionistas comenzaron a despedirse. Mientras Rodrigo los acompañaba a la puerta, Carmen se escabulló rápidamente a su habitación y cerró la puerta. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había escuchado. 20 minutos después escuchó pasos en el pasillo y la puerta de su habitación se abrió bruscamente. Rodrigo entró sin tocar, su expresión una mezcla de furia apenas contenida y frustración. ¿Qué demonios creíste que estabas haciendo esta noche? Su voz era baja pero cargada de amenaza. Carmen estaba sentada en la pequeña silla junto a su tocador, removiéndose el maquillaje con movimientos calmados y deliberados. Estaba sirviendo la cena que me pediste que preparara. Te dije específicamente que ordenaras catering. Te dije específicamente que te mantuvieras fuera de la reunión de negocios. Y en lugar de eso decidiste avergonzarme frente a los inversionistas más importantes de mi carrera. Carmen se volteó para mirarlo directamente. ¿Te avergoncé? Tus invitados parecían muy contentos con la comida y muy interesados en incluirme en la conversación. No se trata de lo que a ellos les gustó, gritó Rodrigo, perdiendo el control que había mantenido durante la cena. Se trata de que me desobedeciste directamente. Se trata de que actúas como si tuvieras algún tipo de autoridad en esta casa. Tal vez es porque sí tengo autoridad en esta casa, respondió Carmen, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su propia voz. Rodrigo se quedó inmóvil por un momento, como si no hubiera escuchado correctamente. ¿Qué dijiste? Carmen se puso de pie y caminó hacia él, manteniendo contacto visual. Dije que tal vez sí tengo autoridad en esta casa. Después de todo, es mi casa también. Tu casa, repitió Rodrigo con incredulidad. Carmen, esta casa está a mi nombre. Yo la compré. Yo pago la hipoteca. Yo pago los servicios. Tú vives aquí por mi generosidad. Interesante perspectiva, dijo Carmen dirigiéndose hacia el buró donde había guardado la carpeta de la licenciada Vega. Porque yo tengo una perspectiva completamente diferente. Rodrigo la observó con creciente confusión mientras ella sacaba los documentos que había recibido esa mañana. ¿Qué es eso? Carmen extendió la orden judicial certificada hacia él. Es una orden judicial que reconoce mis derechos legales sobre todos los bienes adquiridos durante nuestro matrimonio, incluyendo esta casa. Rodrigo tomó los documentos con manos que comenzaron a temblar ligeramente mientras leía. Carmen pudo ver el momento exacto en que entendió las implicaciones de lo que estaba leyendo. Sus ojos se agrandaron, su cara palideció, y su mandíbula se apretó. ¿Dónde conseguiste esto? Su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando a través de una garganta seca. De mi abogada, respondió Carmen con tranquilidad. La licenciada Patricia Vega. Hemos estado trabajando juntas durante los últimos 6 meses. ¿Tu abogada? Rodrigo soltó una risa amarga. Carmen, tú no tienes dinero para pagar un abogado. Yo controlo todas nuestras finanzas. Tienes razón, admitió Carmen. No tengo acceso a nuestras cuentas bancarias. Pero resulta que hay organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos a mujeres en situaciones como la mía. Y resulta que cuando esas organizaciones ven casos como el nuestro, donde un esposo ha estado ocultando bienes y manipulando documentos legales, se interesan mucho en ayudar. Rodrigo leyó el documento una segunda vez, más lentamente. Esto dice que no puedo vender ninguna propiedad sin tu consentimiento. Exactamente. Esto dice que cualquier transacción que haga sin tu aprobación puede resultar en cargos criminales. Exactamente. Rodrigo levantó la vista del documento y la miró con una expresión que Carmen nunca había visto antes. No era ira, no era frustración, era algo parecido al miedo. Carmen, ¿tienes idea de lo que esto significa? Los contratos que firme esta noche con los inversionistas dependen de mi capacidad de completar estas transacciones.
Si no puedo entregar las propiedades que prometí, entonces tal vez deberías haber consultado conmigo antes de hacer promesas sobre propiedades que son legalmente mías, tanto como tuyas, interrumpió Carmen. Rodrigo se sentó pesadamente en el borde de la cama, todavía sosteniendo los documentos. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Desde la primera vez que me hiciste firmar documentos sin explicarme qué estaba firmando. Desde la primera vez que me dijiste que yo no entendía los negocios cuando intenté hacer preguntas. Desde todas las veces que me trataste como si fuera una empleada doméstica, en lugar de tu esposa y socia. Socia, repitió Rodrigo, como si la palabra fuera venenosa. Carmen, tú nunca has trabajado un día en el negocio inmobiliario. No sabes nada sobre contratos, sobre permisos, sobre finanzas comerciales. Carmen caminó hacia su closet y sacó una segunda carpeta que había estado escondiendo detrás de sus vestidos de invierno. ¿Estás seguro de eso? Le entregó la carpeta a Rodrigo, quien la abrió con manos temblorosas. Dentro había certificados de cursos de derecho inmobiliario, documentos de registro para clases nocturnas en la Universidad de Guadalajara y calificaciones que mostraban que Carmen había estado estudiando derecho comercial durante los últimos 2 años. ¿Cómo? ¿Cuándo? Todas las noches después de que te ibas a dormir. Todos los fines de semana cuando pensabas que estaba viendo televisión en la sala. Cada momento libre que he tenido durante los últimos 2 años, lo he usado para educarme sobre mis derechos legales y sobre el negocio inmobiliario. Rodrigo miró las calificaciones con incredulidad. Estas son calificaciones excelentes. Resulta que soy más inteligente de lo que pensabas, dijo Carmen con una sonrisa que no tenía nada de humor. Resulta que cuando una mujer está motivada a protegerse a sí misma y a proteger a sus hijos, puede aprender cosas bastante rápidamente. Rodrigo se puso de pie bruscamente, dejando caer ambas carpetas al suelo. Esto es ridículo. Carmen, somos esposos. Somos una familia. ¿Por qué estás actuando como si fuéramos enemigos? Porque tú me has tratado como enemiga durante años, respondió Carmen, su voz finalmente mostrando la emoción que había estado conteniendo. Cada vez que me excluiste de las decisiones importantes. Cada vez que me hiciste sentir estúpida por hacer preguntas. Cada vez que actuaste como si mi contribución a esta familia no tuviera valor. Y especialmente hoy, cuando descubrí que estás planeando vender y demoler nuestra casa sin siquiera consultarme. Esa era una decisión de negocios. Esta es nuestra casa, gritó Carmen finalmente permitiendo que su ira saliera completamente. Esta es la casa donde criamos a Diego y a Sofía. Esta es la casa donde pasé años creando un hogar para ti. Esta es la casa donde pinté cada habitación, donde planté cada flor del jardín, donde cociné miles de comidas, donde esperé despierta noches enteras cuando llegabas tarde del trabajo. ¿Y pensaste que podías simplemente firmar unos papeles y borrar todo eso? Rodrigo pareció genuinamente sorprendido por la intensidad de la emoción de Carmen. Carmen, es solo una casa. Podemos comprar otra casa, una mejor. No es solo una casa para mí, dijo Carmen, su voz ahora más calmada pero cargada de determinación. Y según la ley mexicana, no es solo tu casa para ti tampoco. Rodrigo se quedó en silencio durante varios minutos procesando todo lo que había escuchado. Carmen pudo ver diferentes emociones cruzando por su rostro: confusión, ira, miedo, y algo que parecía ser una forma extraña de respeto. ¿Qué quieres, Carmen?, preguntó finalmente. Quiero que me trates como tu igual, respondió Carmen inmediatamente. Quiero ser consultada sobre todas las decisiones que afecten nuestros bienes familiares. Quiero acceso completo a nuestras finanzas. Quiero que reconozcas que tengo tanto derecho como tú de decidir qué hacemos con nuestras propiedades. ¿Y si no acepto esas condiciones? Carmen lo miró directamente a los ojos. Entonces tendrás que explicarle a tus inversionistas de Monterrey por qué no puedes cumplir con los contratos que firmaste esta noche. Tendrás que explicarle a tu contador por qué la mitad de tus bienes están congelados por orden judicial. Y tendrás que explicarle a un juez por qué pensaste que podías disponer de propiedades matrimoniales sin el consentimiento de tu esposa. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Carmen pudo escuchar el tic-tac del reloj de la mesita de noche,
el sonido lejano del tráfico en la avenida, y su propio corazón latiendo en sus oídos. Finalmente, Rodrigo habló, su voz apenas un susurro. «No te reconozco, Carmen. No sé quién eres». Carmen sonrió, y por primera vez en años fue una sonrisa completamente genuina. «Soy la misma mujer con la que te casaste hace 15 años. La diferencia es que ahora sé cuánto valgo». Rodrigo no durmió esa noche. Carmen lo escuchó caminar por la casa desde las 2:00 de la madrugada. Sus pasos en el estudio, el sonido de gavetas abriéndose y cerrándose, el murmullo de conversaciones telefónicas en voz baja. A las 4:30 de la mañana, ella decidió levantarse y preparar café. Cuando bajó a la cocina, encontró a Rodrigo sentado en el desayunador con una pila de documentos extendidos frente a él y su laptop abierta. Tenía el cabello despeinado, la camisa arrugada y una expresión de concentración feroz que Carmen no había visto en años. «Buenos días», dijo Carmen tranquilamente dirigiéndose hacia la cafetera. Rodrigo levantó la vista, y Carmen pudo ver las ojeras bajo sus ojos. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto exactamente?» Carmen sirvió 2 tazas de café y colocó una frente a él. «Depende de a qué te refieras con esto. Todo, la abogada, las clases, los documentos legales, todo este plan». Carmen se sentó frente a él, notando que tenía abierto en la laptop el sitio web del despacho de la licenciada Vega. «Como te dije anoche, comencé a educarme sobre mis derechos hace 2 años, pero el plan específico para proteger nuestros bienes comenzó hace 6 meses. ¿Qué fue lo que te motivó hace 6 meses?» Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. «¿Recuerdas cuando Diego vino de visita en marzo?» Rodrigo asintió. Su hijo mayor había pasado las vacaciones de primavera en casa. Una noche, después de que te fuiste a dormir, Diego y yo estuvimos hablando. Me contó sobre sus clases de derecho, sobre casos que había estudiado de mujeres que perdieron todo en divorcios porque no sabían cuáles eran sus derechos. Me hizo preguntas sobre nuestras finanzas que yo no pude contestar. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas básicas, Rodrigo. ¿En qué bancos tenemos cuentas? ¿Cuántas propiedades poseemos? ¿Tenemos seguros de vida? ¿Hay testamentos actualizados? Me di cuenta de que después de 15 años de matrimonio, no sabía absolutamente nada sobre nuestra situación financiera. Rodrigo tomó un sorbo de café, evitando el contacto visual. Yo siempre me encargué de esas cosas para que tú no tuvieras que preocuparte. No, corrigió Carmen firmemente. Tú te encargaste de esas cosas para mantener el control. Hay una diferencia. El silencio se extendió entre ellos mientras Rodrigo continuaba revisando los documentos en su laptop. Carmen pudo ver que estaba leyendo sobre leyes de bienes matrimoniales en México. Estas leyes, dijo Rodrigo finalmente, señalando la pantalla, son complicadas. Hay muchas maneras legales de estructurar propiedades y negocios para proteger los activos. ¿Para proteger los activos de quién?, preguntó Carmen. ¿De mí? Rodrigo la miró directamente por primera vez esa mañana. Carmen, yo construí este negocio desde cero. Trabajé 18 horas al día durante años. Tomé riesgos enormes, perdí dinero, cometí errores costosos. Tu contribución fue importante, pero fue diferente. Mi contribución, repitió Carmen lentamente, fue criar a tus hijos mientras tú trabajabas esas 18 horas. Mi contribución fue mantener tu casa, cocinar tus comidas, organizar tu vida social y crear un ambiente donde tú pudieras enfocarte completamente en tu carrera. Mi contribución fue renunciar a mis propios sueños profesionales para que tú pudieras perseguir los tuyos. ¿Cuáles eran tus sueños profesionales?, preguntó Rodrigo, y Carmen detectó una nota de genuina curiosidad en su voz. La pregunta la tomó por sorpresa. Era la primera vez en años que Rodrigo le preguntaba algo personal que no estuviera relacionado con las tareas domésticas o los horarios familiares. Quería estudiar arquitectura, respondió Carmen después de un momento. Cuando nos conocimos, yo estaba en mi 2º año en la Universidad de Guadalajara. Iba a especializarme en diseño de espacios residenciales. Rodrigo frunció el ceño. No recuerdo que estudiaras arquitectura, porque dejé la universidad cuando nos casamos. Tú dijiste que era más importante que me enfocara en ser una buena esposa y madre.
Eso fue hace 15 años, Carmen. Las cosas eran diferentes entonces. Las cosas eran diferentes para ti, corrigió Carmen. Para mí, significó el final de mis ambiciones académicas y profesionales. Pero resulta que nunca es demasiado tarde para aprender. Rodrigo cerró la laptop y se recostó en su silla. ¿Qué es lo que realmente quieres, Carmen? ¿Quieres el divorcio? La pregunta flotó en el aire entre ellos. Carmen se dio cuenta de que era la primera vez que cualquiera de los dos mencionaba esa palabra en voz alta. No sé, admitió Carmen honestamente. Lo que sé es que no puedo continuar viviendo como he estado viviendo. No puedo continuar siendo tratada como una empleada en mi propia casa. No puedo continuar siendo excluida de las decisiones que afectan mi futuro. ¿Y si nosotros pudiéramos encontrar una manera de cambiar las cosas? Carmen estudió su rostro cuidadosamente. ¿Qué tipo de cambios? Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la cocina, sus manos gesticulando mientras hablaba. Podríamos reestructurar algunos de los negocios. Podríamos poner algunas propiedades a nombre de ambos. Podríamos darte más participación en las decisiones. Rodrigo, no se trata de que me des participación. Se trata de que reconozcas que ya tengo derecho a esa participación. Es lo mismo. No, no es lo mismo, insistió Carmen. Cuando tú me das algo, implica que puedes quitármelo cuando se te ocurra. Cuando yo tengo derechos legales, significa que somos socios iguales. El teléfono de Rodrigo comenzó a sonar. Él miró la pantalla y Carmen vio que se tensó. «Son los inversionistas de Monterrey», murmuró. «¿Vas a contestar?» Rodrigo miró a Carmen, luego al teléfono, luego otra vez a Carmen. «¿Qué les digo?» Era una pregunta simple, pero Carmen entendió que representaba un cambio fundamental en su relación. Por primera vez en 15 años, Rodrigo le estaba pidiendo su opinión sobre una decisión de negocios importante. «Diles la verdad», respondió Carmen. «Diles que hay complicaciones legales que necesitan ser resueltas antes de que puedan proceder con las transacciones. Eso podría costarme el contrato completo, o podría darte tiempo para reestructurar el acuerdo de una manera que sea legal y ética». Rodrigo dejó que el teléfono fuera al buzón de voz. «Carmen, si hago esto, si acepto trabajar contigo como socios iguales, necesito saber que puedo confiar en ti. ¿Confiar en mí para qué? Para no usar esta información en mi contra, para no tratar de destruir todo lo que he construido». Carmen se puso de pie y caminó hacia él. «Rodrigo, yo no quiero destruir lo que has construido. Quiero ser parte de lo que construimos juntos de ahora en adelante». Rodrigo la miró por un largo momento, como si estuviera evaluando a una extraña. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?» «La misma manera en que yo sé que puedo confiar en ti», respondió Carmen. «Empezando ahora, empezando de nuevo, siendo honestos el uno con el otro». El teléfono de Rodrigo sonó nuevamente. Esta vez, él lo contestó. «Buenos días, señor Martínez». «Sí, comprendo su urgencia». «No, hay algunos aspectos legales que necesitan ser clarificados antes de proceder». «Sí, entiendo que el tiempo es importante, pero es crucial que todo se haga correctamente». Carmen escuchó mientras Rodrigo navegaba cuidadosamente la conversación, explicando que habría un retraso sin admitir los problemas específicos que habían surgido. Su manejo de la situación fue diplomático y profesional, recordándole a Carmen por qué él había sido tan exitoso en los negocios. Cuando terminó la llamada, Rodrigo se veía agotado. «Tengo hasta el viernes para resolver esto», dijo. «Si no puedo entregar los contratos firmados para el viernes, van a cancelar toda la inversión». «¿Cuánto dinero estamos hablando?» Rodrigo vaciló por un momento, como si fuera a mentir o evitar la pregunta. Luego, aparentemente tomando una decisión, respondió honestamente. 25 millones de pesos. Es la inversión más grande de mi carrera. Carmen sintió un vértigo momentáneo. No había tenido idea de que las cifras fueran tan grandes. ¿Y qué pasa si perdemos ese contrato? No perderemos tanto como pensaríamos, admitió Rodrigo. Los proyectos seguirían siendo viables. Solo tendríamos que encontrar otros inversionistas. Pero sería un golpe significativo a mi reputación en el mercado. Carmen se dio cuenta de que esta era la conversación más honesta que habían tenido sobre dinero en toda su relación.
¿Qué necesitas de mí para resolver esto? Rodrigo la miró con sorpresa. ¿Estás dispuesta a ayudarme? Rodrigo, si vamos a ser socios, entonces tu éxito es mi éxito. Pero también tu fracaso sería mi fracaso. Tengo tanto interés como tú en que esto funcione. Rodrigo se sentó nuevamente, sacó una libreta y comenzó a escribir. Necesitaríamos reestructurar la titularidad de por lo menos 4 propiedades. Necesitaríamos crear contratos nuevos que reconozcan tu participación como copropietaria. Y necesitaríamos hacerlo todo de una manera que satisfaga a los inversionistas y cumpla con la orden judicial. ¿Y estarías dispuesto a darme acceso completo a la información financiera? ¿Cuentas bancarias, balances, contratos existentes? Rodrigo escribió algo más en su libreta. Sí, pero necesitaría tu compromiso de que no vas a usar esa información para lastimarme si las cosas no funcionan entre nosotros. Carmen consideró la petición. Te propongo algo mejor. Trabajemos con nuestros abogados para crear acuerdos legales que protejan a ambos. Acuerdos que garanticen transparencia pero también protección mutua. Nuestros abogados. Tú tienes tu abogado para los negocios. Yo tengo mi abogada para los derechos familiares. Trabajemos con ambos para crear algo que funcione para todos. Rodrigo asintió lentamente. Eso podría funcionar. Pasaron la siguiente hora trabajando juntos en una lista de propiedades, contratos y cuentas que necesitarían ser revisados. Carmen se sorprendió a sí misma con lo mucho que había aprendido durante sus estudios nocturnos. Podía entender los términos legales que Rodrigo usaba, podía hacer preguntas inteligentes sobre la estructura de los negocios y podía sugerir soluciones creativas para algunos de los problemas. A las 8:00 de la mañana, Rodrigo se detuvo y la miró con una expresión que Carmen no había visto en años. ¿Qué? Preguntó Carmen. Eres más inteligente de lo que recordaba, dijo Rodrigo suavemente. Siempre he sido inteligente, respondió Carmen. Solo que durante mucho tiempo no tuve oportunidad de demostrarlo. Rodrigo guardó silencio por un momento, luego preguntó, ¿por qué no me dijiste que estabas estudiando? Al principio porque tenía miedo de que me prohibieras hacerlo. Después porque me di cuenta de que necesitaba protegerme a mí misma, antes de poder proteger a nosotros. ¿Y ahora? Carmen miró por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante tantos años, luego de vuelta a Rodrigo. Ahora creo que tal vez podemos encontrar una manera de construir algo mejor de lo que teníamos antes, pero solo si ambos estamos dispuestos a cambiar. Rodrigo cerró su libreta y se puso de pie. Carmen, necesito pedirte disculpas por algunas cosas. La declaración sorprendió a Carmen. En 15 años de matrimonio, Rodrigo raramente se disculpaba por algo. Por tratarte como si fueras menos inteligente que yo. Por excluirte de decisiones importantes. Por hacerte sentir como si tu contribución a nuestra familia no fuera valiosa. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no de tristeza. Era un tipo de alivio que no había sentido en años. Y yo necesito disculparme por no ser más directa sobre mis necesidades y preocupaciones, por no luchar por mi lugar en esta relación hasta que llegué al punto de ruptura. Se miraron el uno al otro a través de la mesa de la cocina, y Carmen tuvo la extraña sensación de que estaba conociendo a su esposo por primera vez en años. ¿Crees que podemos hacer que esto funcione?, preguntó Rodrigo. No lo sé, admitió Carmen, pero creo que vale la pena intentarlo. El teléfono de Rodrigo sonó nuevamente, pero esta vez él no se apresuró a contestar. En lugar de eso, miró a Carmen. ¿Contestamos juntos? Carmen asintió, y por primera vez en 15 años, se sintió como si fuera verdaderamente parte del equipo. La llamada era del licenciado Fernando Herrera, el abogado corporativo de Mendoza y Asociados. Su voz sonaba tensa incluso a través del altavoz del teléfono. Rodrigo, necesito verte urgentemente. Han surgido algunas complicaciones con los contratos de Monterrey que requieren atención inmediata. Carmen y Rodrigo intercambiaron miradas. Era obvio que los inversionistas habían comenzado a hacer sus propias investigaciones sobre el estado legal de las propiedades. Fernando, mi esposa está conmigo. Ella va a estar involucrada en todas las decisiones de ahora en adelante, dijo Rodrigo, y Carmen notó el ligero temblor en su voz. Hubo una pausa significativa del otro lado de la línea. ¿Tu esposa? Rodrigo,
Estos son asuntos corporativos complejos. Mi esposa tiene derechos legales sobre las propiedades en cuestión, interrumpió Rodrigo. Será mejor que vengas aquí. Tenemos mucho que discutir. Después de colgar, Rodrigo se dirigió a su estudio para reunir todos los documentos relevantes, mientras Carmen llamó a la licenciada Vega para informarle sobre los desarrollos de la mañana. Carmen, dijo la licenciada Vega después de escuchar el resumen, esto es exactamente lo que esperábamos que sucediera. Tu esposo está comenzando a entender que no puede continuar operando como lo ha estado haciendo. ¿Pero es realista pensar que podemos resolver todo esto en tan poco tiempo? Solo tenemos hasta el viernes. Es posible, pero va a requerir que ambas partes estén dispuestas a hacer concesiones significativas. Y Carmen, necesito que entiendas algo importante. Una vez que abramos estos libros financieros, no hay vuelta atrás. Vas a ver cosas que tal vez no quieras ver. La advertencia de la licenciada Vega resultó ser profética. Cuando el licenciado Herrera llegó a las 10:00 de la mañana, traía consigo 3 cajas de archivos y una expresión de profunda preocupación. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que Carmen sabía que costaba más que la mayoría de los salarios mensuales. Rodrigo, comenzó el licenciado Herrera después de instalarse en el estudio. ¿Puedes explicarme exactamente cuándo tu esposa obtuvo representación legal y por qué no me informaste sobre esto antes? Fernando, te presento formalmente a mi esposa Carmen, dijo Rodrigo, gesticulando hacia donde ella estaba sentada en una de las sillas de cuero. Carmen, el licenciado Herrera ha sido nuestro abogado corporativo durante 8 años. El licenciado Herrera asintió cortésmente hacia Carmen, pero su expresión seguía siendo cautelosa. Señora Mendoza, entiendo que ha obtenido una orden judicial que afecta las propiedades de su esposo. Las propiedades de nosotros, corrigió Carmen suavemente. Y sí, tengo una orden que protege mis derechos sobre los bienes matrimoniales. El licenciado Herrera abrió una de las cajas y sacó una pila de documentos. Eso nos presenta varios problemas significativos. Durante los últimos 8 años hemos estructurado los negocios de Rodrigo de maneras que podrían complicarse si de repente hay un copropietario legal que no estaba previamente reconocido. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Carmen. El licenciado Herrera miró a Rodrigo, quien asintió para que continuara. Por ejemplo, hay 3 propiedades que están registradas bajo nombres de empresas subsidiarias para efectos de impuestos. Legalmente, si esas propiedades fueron adquiridas con fondos matrimoniales, usted tendría derecho a la mitad de la participación en esas empresas. Carmen sintió un vértigo momentáneo. ¿Cuántas empresas subsidiarias hay? Rodrigo y el licenciado Herrera intercambiaron otra mirada incómoda. 12, admitió Rodrigo finalmente. ¿12 empresas? Carmen no pudo ocultar su sorpresa. Rodrigo, ¿por qué necesitas 12 empresas diferentes? Es una estrategia legal para minimizar impuestos y proteger activos, explicó el licenciado Herrera. Muy común en el desarrollo inmobiliario de gran escala. ¿Proteger activos de quién?, preguntó Carmen, aunque ya intuía la respuesta. De demandas potenciales, de fluctuaciones del mercado, de... El licenciado Herrera vaciló. De reclamaciones conyugales en caso de divorcio. El silencio que siguió fue denso. Carmen se dio cuenta de que Rodrigo había estado preparándose financieramente para un posible divorcio durante años, mientras ella ni siquiera sabía que esas empresas existían. Rodrigo, dijo Carmen lentamente, ¿cuánto tiempo llevas planeando divorciarte de mí? No estaba planeando divorciarme de ti, respondió Rodrigo rápidamente. Era solo una precaución de negocios, una precaución contra mí, una precaución contra cualquier eventualidad. Carmen se puso de pie y caminó hacia la ventana del estudio, necesitando un momento para procesar lo que estaba escuchando. Desde esa ventana podía ver el jardín trasero donde había enseñado a caminar a Diego y Sofía, donde había organizado fiestas de cumpleaños, donde había pasado incontables tardes leyendo mientras los niños jugaban. Todo ese tiempo, Rodrigo había estado estructurando legalmente su vida para poder eliminarla de ella. Señora Mendoza, dijo el licenciado Herrera suavemente, sé que esto debe ser difícil de escuchar,
pero necesito explicarle la magnitud completa de la situación. Carmen se volteó hacia él, preparándose mentalmente para más revelaciones. Su orden judicial no solo afecta las propiedades residenciales, también afecta las participaciones en estas 12 empresas, lo que significa que potencialmente tiene derecho a participar en todas las decisiones corporativas importantes. ¿Qué significa eso exactamente? Rodrigo respondió antes que el abogado. Significa que eres legalmente copropietaria de todo mi imperio inmobiliario. Carmen se sentó lentamente, sintiendo como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. ¿Cuánto vale todo esto? En papel, dijo el licenciado Herrera cuidadosamente. Aproximadamente 85 millones de pesos en activos totales. Carmen tuvo que agarrarse del brazo de la silla. Durante 15 años, había vivido con una asignación semanal para gastos del hogar mientras Rodrigo controlaba una fortuna que ella ni siquiera sabía que existía. Y hay algo más, continuó el licenciado Herrera. Los inversionistas de Monterrey no solo quieren invertir en los proyectos de Chapala y Providencia. Quieren comprar una participación del 40% en Mendoza y Asociados completo. ¿Qué? Rodrigo se puso de pie bruscamente. Fernando, nunca discutimos eso. Lo discutimos, Rodrigo. En marzo. Dijiste que considerarías ofertas para vender parte de la empresa cuando llegaras a los 50 años para poder diversificar tus inversiones. Carmen vio que Rodrigo se había puesto pálido. Pero eso era solo una conversación especulativa. Para ti, tal vez. Para ellos era una propuesta seria. Y ahora, con la orden judicial de tu esposa, legalmente ella tendría que aprobar cualquier venta de participaciones en la empresa. Carmen sintió como si estuviera observando su vida desde afuera. En 24 horas, había pasado de ser una ama de casa sin poder financiero a ser copropietaria de un imperio de 85 millones de pesos y tener veto sobre decisiones corporativas que podrían afectar el futuro de docenas de empleados. Necesito aire fresco, anunció Carmen dirigiéndose hacia la puerta del estudio. Carmen, espera, la llamó Rodrigo. No, respondió Carmen sin voltear. Necesito unos minutos para procesar todo esto. Continúen su reunión. Yo volveré. Carmen salió de la casa y caminó hacia el jardín trasero, donde se sentó en el columpio que Rodrigo había instalado para los niños años atrás. El sol de noviembre era cálido pero no agobiante, y el aroma de las gardenias la ayudó a calmarse. Su teléfono secreto vibró. Era un mensaje de texto de Diego. Mamá, ¿cómo van las cosas con papá? ¿Pudiste resolver lo de los documentos? Carmen se dio cuenta de que le había enviado un mensaje a Diego la noche anterior, contándole brevemente sobre su confrontación con Rodrigo. Respondió, las cosas se han complicado más de lo que esperaba. Te llamo esta noche. Inmediatamente su teléfono sonó. Era Diego. Mamá, ¿estás bien? Tu mensaje me preocupó. Estoy bien, mi amor, solo estoy aprendiendo cosas sobre nuestras finanzas familiares que no sabía. ¿Papá ha estado ocultando dinero? Carmen vaciló. Diego tenía 21 años y estaba estudiando Derecho. No era un niño que necesitara ser protegido de la realidad, pero tampoco quería influir negativamente en su relación con su padre. Tu papá ha estado manejando los negocios de maneras que no incluían mi participación. Estamos trabajando para cambiar eso. Mamá, ¿necesitas que regrese a casa? Puedo tomar un autobús desde la Ciudad de México ahora mismo. No, mi amor. Esto es algo que tu papá y yo necesitamos resolver solos, pero Diego... ¿Sí? Gracias por las conversaciones que tuvimos en marzo. Gracias por hacerme las preguntas que me motivaron a educarme sobre mis derechos. Mamá, estoy orgulloso de ti. Sé que esto debe ser muy difícil. Después de colgar con Diego, Carmen se quedó en el columpio por unos minutos más, observando la casa donde había vivido durante tantos años. Desde afuera, se veía como la casa perfecta, bien mantenida, elegante, próspera. Pero ahora sabía que había sido construida sobre una fundación de secretos y exclusión. Cuando regresó al estudio, encontró a Rodrigo y al licenciado Herrera en medio de una discusión acalorada. No puedes esperar que reestructuremos 15 años de planificación corporativa en 3 días, estaba diciendo el licenciado Herrera.
Y yo no puedo esperar que mi esposa acepte ser excluida de decisiones que afectan su futuro financiero, respondió Rodrigo. Carmen se sorprendió al escuchar a Rodrigo defendiendo su posición. Se sentó silenciosamente y esperó a que notaran su regreso. Carmen, dijo Rodrigo cuando la vio, Fernando ha estado explicándome que hay ramificaciones que yo no había considerado completamente. ¿Qué tipo de ramificaciones? El licenciado Herrera consultó sus notas. Si reconocemos formalmente sus derechos de copropiedad, eso podría disparar auditorías fiscales que se retrotraerían varios años. Algunos de los arreglos corporativos que hemos usado podrían ser cuestionados por el SAT. ¿Eso es malo?, preguntó Carmen. Potencialmente muy malo, admitió Rodrigo. Podríamos estar hablando de multas e intereses que alcanzarían varios millones de pesos. Carmen procesó esta información. ¿Y si no reconocen mis derechos de copropiedad? Entonces los inversionistas de Monterrey se retiran. Perdemos el contrato de 25 millones, y tu orden judicial eventualmente fuerza una reestructuración de todos modos, pero sin el beneficio del capital de inversión. Era un dilema complejo, y Carmen se dio cuenta de que cualquier decisión que tomaran tendría consecuencias profundas para toda la familia. ¿Hay una tercera opción?, preguntó Carmen. Los dos hombres la miraron con curiosidad. ¿Qué tipo de tercera opción?, preguntó el licenciado Herrera. Carmen se recostó en su silla, organizando sus pensamientos. Durante sus estudios nocturnos, había leído sobre casos similares donde parejas habían encontrado soluciones creativas para problemas corporativos complejos. ¿Qué pasa si creamos una nueva estructura completamente? Una donde yo sea reconocida formalmente como socia desde el principio, pero donde también estructuremos las cosas de manera que minimicemos los problemas fiscales. Rodrigo y el licenciado Herrera intercambiaron miradas. Eso sería muy complicado, dijo el licenciado Herrera lentamente. ¿Pero es posible? En teoría, sí. Podríamos crear una nueva empresa madre que adquiera las participaciones en todas las subsidiarias. Podríamos estructurarla como una sociedad conyugal formal desde el principio. Pero sería extraordinariamente complejo y costoso. ¿Cuánto tiempo tomaría? Normalmente, varios meses, pero con recursos suficientes y trabajando día y noche, tal vez 2 semanas. No tenemos 2 semanas, recordó Rodrigo. Tenemos hasta el viernes. Carmen se puso de pie y comenzó a caminar por el estudio, una idea formándose en su mente. ¿Qué pasa si les decimos a los inversionistas la verdad? ¿La verdad?, preguntó Rodrigo. Que estamos en el proceso de reestructurar la empresa para reflejar la realidad legal de que somos socios matrimoniales. Que esto va a resultar en una organización más sólida y transparente. Que el retraso temporal va a proteger su inversión a largo plazo. El licenciado Herrera consideró la propuesta. Es arriesgado. Podrían decidir que es demasiada incertidumbre y retirar su oferta completamente. O podrían apreciar la honestidad y estar dispuestos a esperar unas semanas más por un acuerdo más sólido, respondió Carmen. Rodrigo miró a Carmen con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. ¿Estás dispuesta a apostar tu mitad de 85 millones de pesos en esa estrategia? La pregunta hizo que Carmen se detuviera. Era la primera vez que Rodrigo reconocía abiertamente que ella tenía derecho a esa cantidad de dinero. Estoy dispuesta a apostar en nosotros, respondió Carmen. Estoy dispuesta a apostar en que podemos construir algo mejor de lo que teníamos antes. El licenciado Herrera cerró sus archivos. Necesito pensar sobre esto. Y necesito consultar con algunos colegas especializados en reestructuraciones corporativas. ¿Puedo llamarlos hoy? Haz lo que necesites hacer, dijo Rodrigo. Carmen, ¿quieres que incluyamos a tu abogada en estas consultas? Sí, respondió Carmen inmediatamente. Quiero que todo sea transparente desde el principio. Después de que el licenciado Herrera se fue, Carmen y Rodrigo se quedaron solos en el estudio. El silencio se extendió entre ellos, pero por primera vez no se sentía tenso, sino reflexivo. Carmen, dijo Rodrigo finalmente, ¿cómo supiste que había una tercera opción? Carmen sonrió ligeramente. Durante mis clases nocturnas estudiamos muchos casos de disputas conyugales sobre propiedades. Aprendí que casi siempre hay más opciones de las que las personas consideran inicialmente. ¿Hay algo más que hayas aprendido que necesites saber?
Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Aprendí que los matrimonios más exitosos son aquellos donde ambas partes se sienten valoradas y respetadas. Aprendí que los secretos financieros son una de las causas principales de divorcio. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Rodrigo asintió lentamente. Carmen, creo que subestimé gravemente quién eres y de qué eres capaz. Y yo creo que subestimé gravemente mi propio valor durante muchos años. Se miraron el uno al otro a través del escritorio que había sido el centro de poder de Rodrigo durante tantos años. Y Carmen se dio cuenta de que por primera vez en su matrimonio se sentían como iguales. El jueves por la mañana, Carmen se despertó antes del amanecer. Durante los últimos 2 días, su casa había sido transformada en el centro de operaciones de la reestructuración más compleja de su vida. La mesa del comedor estaba cubierta de documentos legales. Había 3 abogados trabajando en el estudio de Rodrigo, y el teléfono no había parado de sonar con llamadas de contadores, notarios y representantes de los inversionistas de Monterrey. Encontró a Rodrigo en la cocina, ya vestido con uno de sus mejores trajes, bebiendo su tercera taza de café de la mañana. Se veía agotado pero determinado. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Carmen, sirviéndose su propio café. Como si estuviera a punto de saltar de un avión sin estar completamente seguro de que mi paracaídas va a funcionar, respondió Rodrigo con una sonrisa cansada. Carmen se sentó frente a él. En las últimas 48 horas, habían trabajado más estrechamente de lo que habían trabajado en años. Habían revisado cada contrato, cada propiedad, cada inversión. Carmen había hecho preguntas que habían revelado problemas que incluso Rodrigo no había considerado, y había sugerido soluciones que habían impresionado tanto a él como a sus abogados. Rodrigo, antes de que lleguen los demás, necesito preguntarte algo importante. ¿Qué? Carmen respiró profundamente. ¿Realmente crees que esto va a funcionar? ¿Nosotros trabajando juntos, siendo socios verdaderos? Rodrigo dejó su taza de café y la miró directamente. Hace una semana habría dicho que era imposible, pero después de estos últimos días, viendo cómo trabajas, cómo piensas, cómo resuelves problemas, Carmen, creo que podríamos ser un equipo extraordinario. ¿Y qué pasa si los inversionistas se retiran hoy? ¿Qué pasa si perdemos todo? No vamos a perder todo, dijo Rodrigo con convicción. En el peor de los casos, perdemos esta oportunidad específica. Pero las propiedades siguen siendo valiosas, los proyectos siguen siendo viables, y ahora tenemos algo que no teníamos antes. ¿Qué? Un verdadero equipo. A las 9:00 de la mañana, el estudio de Rodrigo parecía una sala de juntas corporativa. Estaban presentes la licenciada Patricia Vega, el licenciado Fernando Herrera, un contador especializado en reestructuraciones corporativas y un notario público. Carmen había elegido cuidadosamente su vestimenta para la ocasión. Un traje negro elegante que proyectaba profesionalismo y autoridad. La licenciada Vega había preparado una presentación detallada que explicaba los derechos legales de Carmen y cómo la nueva estructura corporativa los protegería. El licenciado Herrera había trabajado toda la noche con su equipo para crear una propuesta de reestructuración que satisficiera tanto los requisitos legales como las necesidades de los inversionistas. Señores, comenzó la licenciada Vega, lo que estamos proponiendo hoy es más que una simple reestructuración corporativa. Es el reconocimiento formal de una sociedad que ha existido durante 15 años, pero que nunca había sido documentada apropiadamente. Carmen observó las caras alrededor de la mesa, mientras la licenciada Vega explicaba cómo ella había contribuido al éxito de Mendoza y Asociados a través de su trabajo doméstico no remunerado, su apoyo a la carrera de Rodrigo y su sacrificio de sus propias ambiciones profesionales. En términos legales, continuó la licenciada Vega, la señora Mendoza tiene derecho a participación equitativa en todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero más importante que los aspectos legales son los aspectos prácticos. Ella aporta perspectivas, habilidades y conocimientos que van a fortalecer significativamente las operaciones futuras de la empresa. Cuando llegó el turno del licenciado Herrera, él presentó la nueva estructura corporativa propuesta. Era elegante en su simplicidad,
una nueva empresa madre llamada Mendoza Ruiz Desarrollos S.A.D.C.V., que sería propiedad equitativa de Carmen y Rodrigo, y que controlaría todas las subsidiarias existentes. Esta estructura, explicó el licenciado Herrera, protege los intereses de ambos cónyuges, cumple con todos los requisitos legales y proporciona la transparencia que los inversionistas modernos esperan. A las 11:00 de la mañana, Carmen y Rodrigo se dirigieron al centro de Guadalajara para la reunión más importante de sus vidas. Los inversionistas de Monterrey habían reservado una sala de conferencias en el Hotel Presidente Intercontinental, y Carmen pudo sentir la tensión de Rodrigo aumentando mientras se acercaban al hotel. ¿Estás lista para esto?, le preguntó Rodrigo mientras el valet tomaba las llaves de su coche. Tan lista como puedo estar, respondió Carmen, ajustándose la chaqueta de su traje. La sala de conferencias era imponente. Una mesa larga de caoba rodeada de sillas de cuero, ventanas del piso al techo con vista al centro histórico de Guadalajara, y una pantalla gigante preparada para presentaciones. Los 5 inversionistas ya estaban presentes, todos hombres de mediana edad en trajes caros, acompañados por asistentes y asesores legales. El señor Martínez, quien parecía ser el líder del grupo, se puso de pie cuando Carmen y Rodrigo entraron. Rodrigo, nos alegra verte, y esta debe ser tu esposa, de quien hemos escuchado tanto durante los últimos días. Carmen se adelantó y estrechó la mano del señor Martínez con firmeza. Señor Martínez, soy Carmen Ruiz de Mendoza. Es un placer conocerlo finalmente. Durante los siguientes 30 minutos, Carmen y Rodrigo presentaron juntos la propuesta de reestructuración. Carmen se sorprendió a sí misma con lo natural que se sentía hablar sobre proyecciones financieras, análisis de mercado y estrategias de desarrollo. Los años de estudio nocturno habían valido la pena. Pero fue cuando uno de los inversionistas hizo una pregunta sobre el mercado local de bienes raíces que Carmen realmente brilló. Señora Mendoza, preguntó el inversionista, ¿cómo ve usted el futuro del mercado residencial de lujo en Guadalajara? Carmen había estado esperando esta pregunta. Caballeros, yo he vivido en esta ciudad toda mi vida. He visto cómo han cambiado las colonias, cómo han evolucionado las preferencias de las familias y cómo han impactado los desarrollos urbanos en las comunidades locales. Continuó con un análisis detallado de las tendencias demográficas, los patrones de crecimiento urbano y las preferencias cambiantes de los compradores de vivienda. Habló sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental, la necesidad de preservar el carácter histórico de ciertas áreas y las oportunidades emergentes en sectores como el turismo residencial. Cuando terminó, el silencio en la sala era palpable. Los inversionistas intercambiaron miradas y Carmen pudo ver que estaban impresionados. Señora Mendoza, dijo el señor Martínez finalmente, ese fue uno de los análisis de mercado más perspicaces que hemos escuchado. Es obvio que usted entiende este negocio a un nivel que va mucho más allá de lo que esperábamos. Rodrigo intervino. Carmen ha sido una parte integral del éxito de nuestras operaciones durante años, solo que ahora estamos formalizando esa participación. La conversación se dirigió hacia los aspectos financieros de la propuesta. Los inversionistas habían hecho su propia investigación durante los últimos días y tenían preguntas específicas sobre la reestructuración corporativa y cómo afectaría su inversión. Francamente, admitió uno de los inversionistas, inicialmente estábamos preocupados por estos cambios de última hora, pero después de revisar la propuesta y especialmente después de esta presentación, creemos que una empresa con liderazgo compartido entre ustedes dos podría ser más sólida que una operación de una sola persona. Carmen sintió una oleada de alivio y orgullo. Sin embargo, continuó el inversionista, necesitamos algunas garantías adicionales. Queremos cláusulas en el contrato que protejan nuestra inversión en caso de, en caso de problemas matrimoniales futuros. Era una preocupación legítima, y Carmen y Rodrigo habían discutido este punto con sus abogados. Entendemos completamente esa preocupación, respondió Carmen. Por eso hemos preparado acuerdos prenupciales retroactivos que separan claramente nuestros roles como esposos de nuestros roles como socios comerciales. Rodrigo añadió, estos acuerdos garantizan que cualquier disputa personal
no afecte las operaciones comerciales o las obligaciones con los inversionistas. Después de 2 horas de discusiones detalladas, los inversionistas pidieron un receso para deliberar en privado. Carmen y Rodrigo salieron al lobby del hotel, donde se sentaron en uno de los sofás cerca de las ventanas. ¿Cómo crees que fue?, preguntó Carmen. Creo que fuiste extraordinaria, respondió Rodrigo honestamente. Ese análisis de mercado que hiciste. Carmen, yo no habría podido hacer eso. Tú ves cosas que yo no veo porque has vivido esta ciudad de una manera completamente diferente a como yo la he vivido. Carmen se sintió validada de una manera que no había experimentado en años. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que durante todos estos años, cuando me excluías de las conversaciones de negocios porque pensabas que no entendía, yo estaba absorbiendo información de una manera diferente. Estaba entendiendo los mercados a través de mis conversaciones con otras madres, en las escuelas de los niños, a través de mis observaciones en el supermercado, a través de mis interacciones con nuestros vecinos. Rodrigo la miró con una expresión pensativa. ¿Hay algo más que hayas estado observando que yo debería saber? Carmen sonrió. Muchas cosas, pero tendremos tiempo para discutirlas todas. 30 minutos después, fueron llamados de vuelta a la sala de conferencias. El señor Martínez tenía una expresión seria, pero no negativa. Rodrigo, Carmen, hemos tomado una decisión. Estamos dispuestos a proceder con la inversión, pero con algunas modificaciones a la propuesta original. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Primero, continuó el señor Martínez, queremos aumentar nuestra inversión de 25 millones a 35 millones de pesos. Segundo, queremos que Carmen tenga un rol formal y visible en la gestión de los proyectos residenciales. Tercero, queremos acuerdos de exclusividad para futuros proyectos en Jalisco. Carmen y Rodrigo intercambiaron miradas de asombro. No solo habían salvado el contrato, lo habían mejorado significativamente. Y hay una condición final, añadió el señor Martínez con una sonrisa. Queremos que el primer proyecto desarrollado bajo la nueva estructura lleve el nombre de ambos, Residencial Mendoza Ruiz. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron con los abogados para finalizar todos los contratos. Carmen firmó documento tras documento, pero esta vez entendía cada palabra, cada cláusula, cada implicación. No era la mujer sumisa firmando papeles que no comprendía. Era una socia comercial tomando decisiones informadas sobre su futuro. Cuando finalmente firmaron el último documento, el señor Martínez se puso de pie y levantó su copa de champán. Brindemos por Mendoza Ruiz Desarrollos y por el comienzo de una sociedad extraordinaria. Carmen levantó su copa, mirando a Rodrigo a través del cristal. Podía ver en sus ojos una mezcla de respeto, admiración y algo que no había visto en años: amor genuino. Por los nuevos comienzos, dijo Carmen. Por los verdaderos socios, añadió Rodrigo. Esa noche de regreso en casa, Carmen y Rodrigo se sentaron en el jardín trasero donde ella había pasado tantas horas reflexionando durante los últimos meses. El aire nocturno de Guadalajara era fresco y fragante, con el aroma de las gardenias. Carmen, dijo Rodrigo suavemente, necesito decirte algo. ¿Qué? Cuando dijiste que no tenías poder en esta casa, estabas equivocada. Carmen lo miró con curiosidad. Siempre tuviste poder, continuó Rodrigo. El poder de hacer que esta casa se sintiera como un hogar. El poder de criar a nuestros hijos con valores sólidos. El poder de mantener unida a nuestra familia incluso cuando yo estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio para notar lo que realmente importaba. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. Pero lo que no tenías era reconocimiento. Y eso fue mi falla, no la tuya. Rodrigo, déjame terminar, dijo él suavemente. Hoy cuando te vi en esa sala de conferencias, hablando con esos inversionistas, defendiendo nuestros proyectos, proponiendo soluciones que yo nunca habría considerado, me di cuenta de que no solo subestimé tu inteligencia, subestimé tu fuerza, tu visión, tu capacidad de liderazgo. Carmen tomó la mano de Rodrigo, y yo me di cuenta de que no necesitaba tu permiso para ser poderosa. Solo necesitaba reconocer mi propio valor. Se quedaron sentados en silencio por un momento,
observando las estrellas sobre Guadalajara. ¿Sabes cuál fue el momento que más me impactó de todo esto?, preguntó Rodrigo. ¿Cuál? Cuando les dijiste a los inversionistas que los acuerdos prenupciales retroactivos separaban nuestros roles como esposos de nuestros roles como socios comerciales. En ese momento me di cuenta de que no solo habías encontrado una manera de proteger tu futuro financiero, habías encontrado una manera de proteger nuestro matrimonio. Carmen sonrió. Aprendí que el amor y los negocios pueden coexistir, pero solo si hay respeto mutuo y transparencia completa. ¿Y crees que podemos lograr eso? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Los últimos días habían sido transformadores, pero también sabía que cambios reales requerirían tiempo y esfuerzo continuo. Creo que ya hemos comenzado, respondió finalmente. Pero también creo que este es solo el comienzo. Vamos a tener que trabajar todos los días para mantener este equilibrio, para honrar tanto nuestra sociedad comercial como nuestro matrimonio. Rodrigo asintió. Carmen, hay algo más que quiero que sepas. ¿Qué? Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de la mujer valiente e inteligente que siempre fuiste, pero que yo no supe ver. Y estoy emocionado de descubrir qué más podemos construir juntos. Carmen se recostó en la silla del jardín, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Diego. «Mamá, ¿cómo salió todo?», respondió. «Tu mamá acaba de convertirse en empresaria. Te cuento todo mañana». Inmediatamente recibió respuestas de Diego y Sofía. «Estamos tan orgullosos de ti, y sabía que eras una guerrera». «Los niños están orgullosos», le dijo a Rodrigo, mostrándole los mensajes. «Van a estar aún más orgullosos cuando vean todo lo que su madre va a lograr en los próximos años». Carmen miró hacia la casa que casi había perdido, que casi había sido demolida sin su conocimiento. Ahora no solo era su hogar, era el cuartel general de su nueva empresa, el lugar donde había comenzado su transformación de esposa invisible a socia empresarial. «Rodrigo», dijo Carmen finalmente, «¿recuerdas lo que me dijiste ayer por la mañana? ¿Que yo no tenía poder y nunca lo tendría?» Rodrigo hizo una mueca. «Una de las cosas más estúpidas que he dicho en mi vida». Carmen se puso de pie y extendió su mano hacia él. «Ven conmigo». Lo llevó de vuelta al estudio, donde todavía estaban esparcidos los documentos de la reestructuración corporativa. Tomó la copia certificada de los contratos finales y se la entregó a Rodrigo. «Lee la cláusula de administración», le dijo. Rodrigo leyó en voz alta. «Las decisiones corporativas mayores requerirán la aprobación unánime de ambos socios administradores, Rodrigo Mendoza Hernández y Carmen Ruiz de Mendoza». Carmen sonrió. «Ahora lee quién tiene la firma autorizada para las cuentas bancarias corporativas. Carmen Ruiz de Mendoza y Rodrigo Mendoza Hernández», leyó Rodrigo, su voz mostrando asombro renovado. «Y ahora», dijo Carmen, tomando la pluma de oro que Rodrigo había usado para firmar todos sus contratos importantes durante años, «lee esta nota que escribí esta mañana antes de la reunión». Le entregó una hoja de papel con su letra elegante. Rodrigo leyó. «Querido Rodrigo, resulta que sí tengo poder. Siempre lo tuve. La diferencia es que ahora también tengo la firma de un juez que lo confirma. Con amor y respeto, tu socia en todo, Carmen». Rodrigo levantó la vista del papel y la miró con una expresión que combinaba admiración, respeto y amor profundo. «Carmen Ruiz de Mendoza», dijo solemnemente, «ha sido la lección más importante de mi vida. Y tú», respondió Carmen, «has sido la inspiración para mi transformación más necesaria». Se abrazaron en el estudio que durante años había sido el símbolo del poder exclusivo de Rodrigo, pero que ahora representaba el comienzo de una verdadera sociedad. Afuera, la ciudad de Guadalajara dormía bajo las estrellas, inconsciente de que en una casa en Providencia, una mujer había descubierto su propio poder, y un matrimonio había encontrado una nueva manera de amar. Carmen había demostrado que el verdadero poder no viene de las firmas en documentos legales, sino del conocimiento de nuestro propio valor, del coraje para defender nuestros derechos y de la sabiduría para transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento. Y Rodrigo había aprendido que el poder compartido no es poder perdido,
sino poder multiplicado. En los meses que siguieron, Mendoza Ruiz Desarrollo se convertiría en una de las empresas inmobiliarias más exitosas e innovadoras de Jalisco, conocida tanto por sus proyectos arquitectónicos excepcionales como por su modelo único de liderazgo equitativo. Pero esa noche, en el silencio de su hogar, Carmen y Rodrigo simplemente se abrazaron, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que el dinero. Habían encontrado el respeto mutuo que habían perdido y el amor que nunca se había ido realmente. Solo se había escondido detrás de años de malentendidos y poder desequilibrado. Carmen guardó la pluma de oro en el cajón del escritorio que ahora compartían, sonriendo al recordar las palabras que había escrito esa mañana. Tenía razón. Siempre había tenido poder, solo que ahora también tenía la firma de un juez que lo confirmaba, y más importante aún, tenía un esposo que finalmente lo reconocía. Y así termina la increíble historia de Carmen, quien demostró que el verdadero poder siempre estuvo dentro de ella. ¿Qué te pareció esta transformación? ¿Crees que Carmen tomó las decisiones correctas? ¿Has vivido alguna situación similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus reflexiones y experiencias. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te gustó, no olvides darle like a este video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Y si quieres seguir disfrutando de más historias reales e inspiradoras como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Cada semana compartimos nuevas historias que te harán reflexionar sobre el amor, la familia, la justicia y la superación personal. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te sorprenderá.